Escúchalo. No Simplemente me insulta, pero bueno, que esto, estoy acostumbrado. Una misteriosa nube negra parece estar cayendo sobre Shakira, que en las últimas horas se está convirtiendo en carne de cañón. Pues no solo que la prensa catalana y de todos los rincones de España e incluso desde los platós de televisión comienzan a atacarla, sino que incluso sus redes sociales, donde supuestamente acuden sus más fieles fans para brindarle todo su apoyo, empiezan a estar plagadas de los comentarios más duros y peticiones de que pare ya con sus canciones a su expareja y a toda su exfamilia política. Así es, después de superar el año más difícil de su vida y ser tremendamente valiente para enfrentarse públicamente a algo que definitivamente podía convertirla en la burla de todos, por ser vista como la mujer humillada, engañada, traicionada, reemplazada por una mujer 22 años menor, sin fama ni carrera ni poder, supo levantarse y sacando fuerzas de donde no tenía, resurgir y resucitar como el ave fénix solo por amor a sus hijos. Pero triste e injustamente, como si no hubiera sido suficiente para ella, tener que soportar los malos tratos de parte de su ex-suegro, quien la desalojó sin contemplaciones de su propio hogar, y en concreto de parte de Montserrat Bernabéu, que se convirtió en la principal celestina de la relación de Piqué con Clara Chía, y de hecho presuntamente estaba convencida de que Shakira no tenía clase y era muy mayor para su hijo, además de lo anulada que estuvo como mujer durante los últimos años junto al exfutbolista, y teniendo que tolerar tantas infidelidades, en cuestión de un par de días, ha habido un dramático giro de los acontecimientos, y en la opinión pública, que lo ubican en el otro lado de la historia, pasando de ser ícono mundial a la villana de la película. Seguro que nos está viendo. Cállate, escucha esto. Simplemente me insulta, pero... Y es que como contraste al éxito incontestable de Shakira, de la noche a la mañana surgen personajes públicos que en otrora fueron fieles defensores de la cantante y críticos de Piqué, con un inesperado protagonismo, muy probablemente vendiéndose por 4 duros, apareciendo en televisión y arremetiendo con toda su furia contra la barranquillera. Nos referimos, por ejemplo, al polémico y conocido conductor y periodista de espectáculos Javier Seriani, de Chisme No Like. Así es, el jefe, que ayer era todo un hit mundial y prácticamente un himno, hoy se convierte en una de las peores canciones de Shakira, con la letra más vulgar del planeta, que siembra odio, da mal ejemplo e incita a las faltas de respeto hacia las personas mayores y hasta desvirtúa lo que es la verdadera música mexicana. Al menos es lo que se puede leer, no solo en los miles de comentarios junto a muchas de las últimas publicaciones de Shakira en sus propias redes sociales, sino ya en la opinión de muchos que se han dejado envenenar por todos estos periodistas que de pronto han cambiado todo su discurso. Y en el caso concreto de Seriani, pues no llama la atención, ya que se lo ha visto en varias fotos junto a los padres de Piqué, lo que al parecer quiere decir que sí que tiene una relación cercana con el clan Piqué. Y por si fuera poco, no ha dudado en aparecer en Antena 3, una de las cadenas de mayor audiencia en toda España, para presuntamente desenmascarar abiertamente a la colombiana para que el mundo conozca quién es en verdad Shakira Isabel Mebarak. En concreto, el presentador dijo que con qué cara la barranquillera critica a su ex-suegro y a su expareja por la presunta injusticia con la niñera de Milan y Sasha por no pagarle la indemnización que merecía, cuando se conoce que ella fue la primera en despedir a un cocinero porque a altas horas de la madrugada se negó a cocinarle un pollo, algo que hasta el momento no ha podido ser comprobado por nadie, y que realmente no tiene ni pies ni cabeza. Una mujer que desde muy chica se comprometió a luchar contra las injusticias y la pobreza, cuando su familia lo perdió todo, y su padre la llevó a que viera con sus propios ojos a los niños descalzos que trabajaban en un basurero, y desde entonces ella se prometiera a sí misma ser exitosa, para algún día poder ofrecerles algo mejor, y a partir de ahí se dejó la piel por su fundación Pies Descalzos, que ha sido un rayo de luz en medio de tanta miseria, siendo inspiración y agente de cambio, no cuadra con un perfil tan egoísta, ególatra y sin pizca de misericordia como denuncia Seriani. Esto lamentablemente solo demuestra que por dinero baila el perro, y el poder y las influencias del clan Piqué parecen ser tales y son capaces de llegar hasta las últimas consecuencias, tal como ya lo advirtió Gerard, que este drástico cambio de pensamiento ya está llegando incluso a medios latinoamericanos. Pero esta es solo la guinda del pastel, y es que otro buen amigo de Piqué, el presentador de radio y televisión español Jordi Basté,
quien en su momento le dio cobertura al exfutbolista cuando explotó contra Shakira y sus fans latinoamericanos, diciendo que deben buscarse una vida, y después de lo cual la colombiana desató una ola de apoyo al contestar a Gerard que está orgullosa de ser latinoamericana. Este conocido de Piqué, te decimos, ha publicado un artículo por demás tendencioso que titula de la forma más irónica, ni más ni menos, matar a los abuelos. Y lo que viene a decir es que alguien le debería explicar a Shakira que los abuelos son intocables, que con la primera canción con Bizarrap, pues ya tuvo su apoyo porque pegó bastante bien, y que con Acróstico los niños también tuvieron su debut, pero ya era demasiado. Pero a estas alturas, con el jefe, deseando el fin de sus días al padre de Piqué, parece que la venganza ya se le ha ido de las manos, sin mencionar ataques e insultos bastante subidos de tono, que si Shakira quisiera podría denunciarlos sin problema. El periodista viene a decir que Shakira no ha llorado, pero ha facturado, por lo que al parecer está rodeada de gente que solo quiere su dinero. Le ayudan a facturar cobrando comisión, por así decir, pero en realidad no la quieren ni le ayudan a mejorar como persona. Y si piensas que fue todo, aún hay más. Una ex empleada de Shakira que se hizo muy viral meses atrás, llamada Cristina Cárdenas, diciendo que a la cantante nadie le podía mirar a los ojos y debían esperarla mirando a la pared, además de despedir, despreciar y humillar a cualquiera que figurara más que ella, ha vuelto a aparecer en escena, aclarando que no fue empleada sino coordinadora y la conoce demasiado. Y ahora, con el nuevo tema del jefe y el escándalo de la niñera, ha dicho que lo de haberle pagado 1 millón de euros a Lili Melgar no se lo cree ni ella, pues en sus propias palabras, Shakira es mala y bruja, es una mujer con muchas fobias y manías, la realidad no la sabéis. Que ha vivido esa familia durante 12 años, lo que ha sufrido Gerard. Lo cierto es que con que esto no cambie, Shakira se va a tener que enfrentar a una marea mundial en su contra sin precedentes, al punto que el mismo paparazzi Jordi Martín ha asegurado que pensó que las pullas contra el exfutbolista ya habían terminado, y le aconseja que pare ya. Creo que Shakira debe parar ya. De un día para otro la gente, como la canses, se va con la víctima. Aunque en realidad él mismo ha vuelto a la carga exigiendo al medio La Vanguardia que rectifique otro falso titular que aseguraba que él sería el responsable de ciertas lesiones en Clara Chía. Por ahora, solo les queda a los fans de la colombiana ser su fuente de consuelo y apoyo, y desearle que en los Latin Grammy la vida y la industria le premie como merece, y vuelva a callar la boca de todos. ¿Y tú qué piensas de todo esto? Déjanoslo saber en los comentarios y síguenos para más vídeos.